Muy buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Dos autoras con nosotros, con sus nuevos libros. Bienvenidas, Agustina Basterrica, Marta Sichero. Marta Sichero no venía a este programa ¿hace cuánto? 20 años. 20 años. 20 años. Sí, tremendo. Viniste con tu biografía de Alicia Moró de Justo. Sí. Sí, yo me acuerdo perfectamente, pero mirá el tiempo que ha pasado. Vos estuviste muchos años sin publicar, Sin Marta. publicar, sí, es verdad. Y ahora estuve viviendo afuera y... Estuviste viviendo afuera. Sí. Y no escribías afuera. Y empecé con esto de Shakespeare, a estudiar a Shakespeare. Salta de las cartas peligrosas del padre Hernán Benítez con Perón a Shakespeare. Eso también es un camino que me llama la atención, Sí, ¿no? la historia me interesa. Toda la historia. La historia me interesa, sí. Bueno, vamos a hablar de Coronas Huecas, el poder según Shakespeare. Y también con Agustina, que empezamos felicitándola porque está nominada a un premio en Estados Unidos muy importante. Sí. Contá eso un poquito. Es un premio que da la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos. Sí. Desconocida. Yo hasta también, que, claro, Asociación de Bibliotecas. Sí, hasta que me nominaron, nominaron a la novela Las Indignas y también a mi traductora, Sarah Moses. Ah, porque son las traducidas claro, porque al es una inglés. traducción. Y bueno, no sé, por ahora estamos en el long list, veremos si En unos pasamos días se al define short el list. short. Pero no importa. Pero llamó independientemente- mucho la atención acá y te hicieron notas por todo esto. Sí. Claro, porque en Estados Unidos es muy difícil, Es muy difícil que te entrar en publiquen. el mercado editorial de Estados Unidos. Sí, tienen yo me enteré, digamos, con la traducción, que tienen un 3% de los libros que venden son traducidos, y eso incluye Es así, clásicos. lo sé. De O sea todo que- lo que se publica en Estados Unidos, un 3% es extranjero, es en otro idioma, no en castellano, en otro idioma. O sea, que te 3%. publiquen es difícil y vender es más difícil aún, y que te nominen es más difícil, con lo cual yo estoy muy agradecida. Pero a vos ya te fue bien con la primera novela en Estados Con Unidos. Cadáver Exquisito, sí. Sí. Sí, me está yendo muy bien. Sigue y- en sí, Estados sí. Unidos, Cadáver Sigue, Exquisito. Sigue, y bueno, y se sigue traduciendo, ya está traducida a 32 idiomas Con ese libro vos ganaste el premio Clarín, ¿no es Sí. cierto? en el 2017. En 2017. Para el Sí. que no se acuerde, fue un libro que acá también circuló muchísimo, ¿no es cierto? Sí, sigue circulando, porque de hecho yo sigo yendo a hablar a escuelas. La semana pasada, no, esta semana, ¿qué digo? Fui a hablar a escuelas, lo siguen enseñando. Lo enseñan en las Sí, escuelas. sí, en los Porque el últimos años. tema de Cadáver Exquisito es el carne humana, el consumo de carne humana, es tremendo. Se legitima el Es canibalismo. tremendo. Sí. El Sí. tema del canibalismo. Y bueno, a mí cuando salió me gustó mucho, vos lo sabés, viniste acá, lo hablamos, era el primer libro además. Primero conocido, tenías Claro, una novela, ¿no? tengo una novela que se llama Matar a la niña, que Matar a la niña. jamás la reeditaré porque es mala. Eso se publicó. Sí, en su una editorial momento. chiquitita, y no Sí. la voy a reeditar. Y después Y el ahora libro de quieren que la cuentos- reedites, claro, porque Sí, te va pero bien y quieren reeditar. no la voy a reeditar. Es floja la Y novela. Para mí sí, digo, es una novela que estuvo bien como ejercicio para poder después escribir Cadáver Exquisito, Seguro, no hay por qué publicar todo. pero se ¿cierto? tendría que haber quedado en un cajón en un punto. Sí. Pero bueno, hoy no se consigue, así que no hay problema. Bueno, sí, hay se maneras consigue. de conseguir la deep web. Sí. Ajá, en A la mí no deep me web. divierte que la lean, pero bueno. qué Bueno, sé yo. está bien, pero está ahí. Y Está después ahí. vino Cadáver Exquisito con Después este tema tan publiqué el libro de polémico. cuentos que se llama Antes del Encuentro Feroz, también una editorial chiquitita. Ah, Después- otro, porque viniste acá con otro libro de cuentos. Sí, pero digamos, 19 garras y un pájaro oscuro, que se publicó por Exactamente. Alfaguara, Sí. es la reedición de Antes del Encuentro Feroz. Ajá. Vino Cadáver Exquisito, 19 garras, un pájaro oscuro, Las Indignas, Y Literatura ahora- Muerte, y ahora estoy escribiendo otra novela. Literatura o muerte. Esta es una colección nueva que acaba de abrir Ediciones Godot. Recién comentábamos acá con las chicas del equipo lo lindo que está este libro, lo Es bien hermoso. editados, Sí. ¿no es cierto? Salieron dos, el de Agustina Basterrica y uno de Liliana Hecker, que va a venir pronto por acá también. Y bueno, ¿el tema cuál es? La escritura. A ver, sí, yo diría, no lo voy a llamar un ensayo, Sí. es como un susurro o un Un grito susurro. por momentos
de lo que para mí Literatura o es muerte se el proceso llama. de escritura. Por eso por momentos es un grito. Pero a mí me llamó la atención, porque hay frases, está el cuerpo comprometido. Totalmente comprometido. Como una cosa así, una Sí, sí. pasión profunda. Sí, la No pasión sé de si todos encontrar los la, escritores lo la viven palabra de esa exacta. manera. En serio te digo, tía, no sé si Bueno, todos no les sé. pasa. Yo quedé impactada. Parece un discurso, qué sé yo, de otra época, reivindicar ese rol del escritor como una persona dedicada en cuerpo y alma. Sí, Hoy se habla 100%. tanto de las ventas, de los números, de los premios. Volver a esa idea, ¿no? Es que sí, para mí lo más importante es la obra. Yo cuando estaba escribiendo Cadáver Exquisito, no estaba pensando, bueno, se va a traducir, lo van a dar en escuelas. No pensé en nada. Pensé en quiero escribir la mejor obra que yo pueda escribir Bueno, en este momento. esa es la manera de sentarse a escribir. Bueno, pero no todo el mundo se siente así, pero ese es mi proceso de escritura. Sí, reivindica la pasión, ¿no es cierto? Sí. Sí, también el tema del sonido, de Bueno, arreglar la el texto, de musicalidad la del corrección, de... Vos sí, sí. decís que en tu última novela, Las Indignas, entra un trabajo poético que no está en la anterior, en Cadáver Exquisito. No, porque yo lo que hago es, con cada tema me pide un registro diferente. Para que tengas una idea, la novela que estoy escribiendo ahora es en una Buenos Aires distópica y el registro es completamente oral, con todos los insultos y todo el lunfardo porteño, que es totalmente diferente a Las Indignas, Nada que que ver. no parece Argentina, digamos. Sí, puede transcurrir en En cualquier lugar. Acá Sí. no, es 100% Argentina. Entonces, yo estoy diciendo algo con el registro también. Cadáver Exquisito tiene un registro con frases cortas Sí. y quirúrgico, porque lo que yo quiero es que las palabras lastimen al lector. En Las Indignas quiero que lo envuelvan con poesía y en la nueva novela quiero otra cosa que no voy a decir. Por el momento no Por lo va a ahora decir. no voy a Eso de que lastimen al lector es verdad, porque mucha gente, a mí me consta, a mí me gusta mucho Cadáver Exquisito. Es una novela muy brutal, pero te enfrenta con una cosa que es cierta, qué sé yo. Ahí hay seres humanos que son tratados como tratamos nosotros a los animales, a los que comemos. Es muy cruda, digo. Y a pero hay otros seres gente que no humanos la los soportó, que me dijo, yo esto no lo puedo leer. Hay gente que tuvo pesadillas, hubo gente que se Pesadillas. desmayó, hubo gente que, una lectora me dijo, sintió el gusto de la sangre en la boca. Pero para mí son todos halagos. Vos chocha, claro, como Mariana Enríquez, que una vez vino acá y le dije, anoche no dormí, le dije, ¡ay, qué suerte! Me dijo, ¡qué bueno! Es que lo peor que le puede pasar a un libro es que no te pase nada con el libro y te olvides del libro. O sea, Sí, pasa con muchos. entonces, digo, que genere algo, que además genere reflexión, que lo enseñen en las escuelas, que se escriban, no sé, tesis. Lo enseñan en las doctorales. escuelas buscando que educar a los chicos en el sentido de respeto al animal. ¿En qué sentido? En muchos sentidos, hablan mucho de lo que es el capitalismo salvaje, la trata de personas, también hablan de los animales no humanos, lo relacionan con literatura de nuestro país como el matadero, no hacen claro, relaciones mirá. en ese sentido. Depende de la escuela y depende del profe, pero sí. Impresionante. Es hermoso lo que es el hacen. primer, ella dice, tenía uno anterior, pero el primer libro y se arma todo este revuelo fue bastante impactante, sobre todo en un Totalmente. momento tan difícil para lograr armar revuelo con un libro, vamos a decir la verdad. ¿no? Totalmente. Y ahí Sí. pasó. Yo vivo agradecida. Bueno, contá un poco vos, Marta, ¿por qué Shakespeare en este momento? Bueno, justamente antes de irme a vivir afuera por lo que yo pensaba que eran 3 meses y después se prolongó, leí una nota sobre las obras históricas de Shakespeare, que son las menos frecuentadas, Sí. y que nadie las había tratado. Entonces me puse a leerlas, era un ambiente tranquilo porque estaba encapsulada yo, y Encapsulada. estaba. encapsulada porque en realidad yo iba acompañando a No, una persona decí cosas que uno se queda. encapsulada, pero encapsulada en la literatura. Sí. Yo iba a acompañar a entonces mi marido para que tenía una misión afuera y Fue, bueno, fue eso- embajador tu marido. fue embajador, sí. Y no de carrera, pero tenía una misión. Y entonces me puse a leer las obras históricas de Shakespeare, que son muchas, son Sí. Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Algunas Enrique acá VI. se han puesto, hemos visto. Ricardo Schumacher III. puso algunas, ¿no es Sí, cierto? sí, el año
no sé cuándo, sí, Ricardo III, este año creo, sí, Ricardo III, y después están Julio César y Antonio y Cleopatra. La que yo ¿Esas no- se pusieron acá, Julio César y Antonio no, Cleopatra? no. Entonces me puse a leerlas y descubrí que Shakespeare copia, o sea, supuestamente las obras históricas se suponía que eran fidedignas a la historia, pero no eran Pero no. fidedignas a la historia. Entonces empecé a buscar la historia y empecé a ver en qué Shakespeare hacía los virajes para que fueran efectivas para el drama, porque él trata la acción histórica, la acción política, como Maquiavelo, digamos, en política, pero también el conflicto y el poder. Entonces necesitaba conflicto. Muchas veces cambiaba las edades de los personajes, resucitaba muertos, Mezclaba, ¿no es cierto?, para que pudiera haber historias. venganzas, crímenes, etcétera. Sí, mezclaba, para que pudiera haber conflictos y pudiera servir al drama, porque él tenía que competir con otros teatros donde había 100 perros que descuartizaban un oso, o sea, había ese tipo de... Mirá, le está gustando a Agustina. hablando de sí, a los Sí. isabelinos los osos les parecían muy espantosos, entonces los Los atacaban con perros, con Qué jaurías de Wow. perros. Sí, pero era era muy popular, o sea, la Claro. gente iba, o sea, Pero Shakespeare logró compa- ser popular también. logró ser muy popular. Con esa competencia, digo. Con esa competencia logró ser Y muy popular. políticamente, por lo que veo en el libro, fluctuaba, de acuerdo al momento, Claro, él iba cambiando. sabía caminar por el desfiladero, Sí, digamos. épocas Sabía, complejas, porque había censura, había ¿cierto? una oficina del ocio y había un censor. Oficina del O sea, ocio la llamaban. una oficina del ocio para tratar las obras y después un censor. Por ejemplo, en Ricardo II, él no puede poner la abdicación, no la puede representar, porque en la época de Isabel no querían que se representara la abdicación de un rey. Bueno, cuando vi eso, entonces fui a las crónicas y las crónicas, vi que las crónicas sí, él las copiaba y las pasaba a verso, pero después todos los virajes que hacía, empecé a ver eso por un lado, y por otro lado, que él no tomaba toda la biografía de un rey, ni todo su reinado, sino que tomaba una parte, hacía un Sí. recorte, como un científico que mira en el microscopio, y ahí miraba un aspecto del poder. Por ejemplo, en Ricardo II, que cuando tiene 14 años y ya es rey, domina una sublevación campesina, eso no lo pone en la Claro. obra. Él lo que pone es cuando llega al final de su reinado, en el último año, es un rey necio, absolutista, que hace bajar la mirada a todo el mundo cuando pasa caminando, que usa capas de 3.000 marcos. O sea, usa una parte, un aspecto del poder. Por eso me pareció que tenía mucha resonancia con Maquiavelo. Vos decís que leyó a Maquiavelo. Mi impresión, Shakespeare. bueno, Shakespeare, Maquiavelo estaba en el aire en la época isabelina, porque el público sabía que tenía una carga negativa en ese momento para el público, pero él dice, Ricardo III dice, voy a mandar a Maquiavelo a la escuela. Lo cita Lo cita, expresamente. sí, y también lo cita Christopher Marlowe, que era su dramaturgo rival. O sea Dicen que que era el predecesor, ¿no?, de Shakespeare, Marlowe. sí, pero era mucho más violento, era más las tragedias de venganza, ¿no? Que fue lo que Shakespeare también modificó. O sea, él es moderno porque en Hamlet, por ejemplo, no, Hamlet, el personaje, duda sobre si vengarse o no vengarse, Sí. qué pasará después, Sí, etcétera, sí, sí, etcétera. está toda la obra dudando. Sí. Exactamente. En cambio, en esa época las tragedias de venganza eran las populares y Shakespeare hace el giro, ¿no? Bueno, iba a todo esto a Ricardo III, que Sí. hablaba de Maquiavelo, también Christopher Marlowe, y bueno, ellos comparten el tema de la acción política y la historia, pero yo veo mucho en Shakespeare esa especie de abordaje del poder que se parece al de Maquiavelo, pese a que Shakespeare, bueno, y Maquiavelo también, el conflicto él no lo quiere, él quiere, o sea, no quiere, dice, saca una cuerda, desafina una cuerda, saca un grado y hoy, ¿qué discordancia sigue? O sea, no le gustan los golpes de Estado. Él hizo obras como la de Julio César, en la que matan a Julio César, Sí. porque él tenía su propio mecenas y un amigo del Essex que querían derrocar a Isabel, y no sé si no matarla. O sea que él muestra a la gente el drama que se puede ocasionar cuando se rompe con también es crítico cuando derroca a Ricardo II. Ujú.
pese a que él no juzga mucho a sus personajes, él no los juzga, pero siempre está como a los dos lados del litigio, ¿no? Claro. Porque eso también tiene de Trata de moderno. componer, ¿no? Sí, como que no se pronuncia por ninguna de las dos, pero que el statu quo le parecía bien, eso seguro, porque Eso sí. creía que lo otro, la anarquía, era peor. Claro, pero Un poco- además él se acerca al poder, ¿no es cierto? Bueno, las obras de teatro de él se empezaron a representar en la corte también. sí. Claro, claro. Y él escribe, por Le ejemplo, dan un cargo, es ser no sé cuánto. Sí, después lo Sí. nombran Sir, Sí. pero que era lo que él siempre y su padre había ambicionado. Él representa en la corte y bueno, Isabel le dice al archivero de la torre, le dice, usted sabía que yo soy Ricardo II. Ricardo II era el que hizo Shakespeare, ¿no? Que era un monarca con sus favoritos, así que humillaba a los propios funcionarios, etcétera, etcétera, pero Isabel estaba rodeada de gente muy capaz, que le manejaba también, junto con ella, que era una gran gobernante, que le manejaba mejor el reinado que Ricardo II, que terminó muy mal. Que terminó mal. Sí. Ahora, esta época, lo que hablamos, la censura y qué sé yo, era Sí. con Isabel, ¿no es cierto? Con Isabel, sí. Y él, vos dijiste en algún lado, me parece, o está en el libro, que él escribe estas obras tipo Julio César o Cleopatra, justamente porque habían prohibido hablar de política. Claro, se había prohibido hablar de historia inglesa en las En obras de Inglaterra, teatro. claro, En las obras de teatro. directamente, ya Entonces basta con él eso. se fue a Plutarco, fue a leer en Plutarco a Julio César y a Antonio. Buscando temas para seguir buscando trabajando. temas y con esos temas, digamos, hablaba de la historia, porque él hablaba, aunque escribiera sobre 200 años antes, hablaba siempre del presente. La gente iba al teatro a entender su realidad. Era como si fuera a leer el diario en algún lado. Claro, decía eso sí. Es muy interesante. George ¿no? Steiner decía Para eso. ver las novedades. Sí. Iban al teatro. Para entender la realidad, Sí. sí. Ahí se dirimían, ¿no? Sí. Las cuestiones. Y era muy popular. Muy popular, sí. La primera obra, él tenía 27 años cuando la escribió. Que A él le fue bien siempre. Enrique VI siempre. Esa es la primera, Enrique Sí, VI. Enrique VI, y fueron 10.000 personas, creo que en menos de 3 meses. Sí, y iba mucho la gente al teatro, pero igual... Pero iban a ver estos espectáculos que sí, decís del oso también. También, Claro. sí. Y tragedias de venganza que les encantaban también, ¿no? Y Marlon muere, lo matan, ¿no es cierto? Lo matan de una puñalada en el ojo. Dios mío, en el ojo. Sí, bueno, después de Cadáver Exquisito, una temas puñalada en el estamos ojo, hablando? pero él era espía, entonces estaba metido Era en otra otras cosa, cosas. Sí, ¿no? sí. Y Shakespeare sabía desenvolverse entre lo que quería escribir y el poder, sabía hasta dónde podía llegar, digamos, pero no dejaba de decir lo suyo, ¿no? Pero no creo que haya autor que se haya difundido más en la historia de la humanidad que No, William Shakespeare. para mí es impresionante, para mí es el mejor. Por algo lo elegiste. digo. Sí. ¿Cómo elegís tus temas? Porque ya digo, me llama la atención cómo cambiás de tema. Sí, bueno, con Cartas Peligrosas lo que me pasó fue que quise entender la violencia de los 70. Digamos, yo fui joven a esa edad y quise entender la violencia de los 70, me contacté con gente que había estado en la resistencia peronista, como el cura Benítez. El padre Hernán Benítez, para la gente que no lo Claro, sabe. sí. Confesor de Eva Perón. Confesor de Eva Perón. Y también una figura de los 70, ¿no es cierto? Fue una figura de los 70, más bien un poco antes, en la época de la resistencia peronista, sacaba un diario que se llamaba Rebeldía. Ajá. Él estaba acá. Él estaba acá, sí, pero fue desterrado de la Compañía de Jesús después del viaje a Europa de Eva Perón. Él viajó con Eva. Viajó con Eva y yo creo que fue el gran ideólogo de Eva. Y después, bueno, él fue desterrado de la Compañía de Jesús, por ese motivo fue a Salamanca, se le paralizó medio cuerpo porque sufrió mucho por eso, y cuando volvió acá, en su silla de ruedas y todo, fue como un poco
uno de los activistas de la resistencia peronista, pero digamos, yo quería ver cuál había sido el origen de la violencia, y hubo un origen que fueron las órdenes violentas de Perón, que se las mandó a él, o sea, que cómo resistir violentamente. Ahí fue Tema el que se ha origen. discutido tanto, ¿no? Sí. Y vos tenés ese documento, él te Sí. da esas cartas. Me da esas cartas ¿Vos después te de 2 acercaste años. a él? Me acerqué a él, Para- fue muy para raro, entrevistarlo, no para que- atendía al teléfono, pero ese día atendió de casualidad. Sí. Le expliqué, me dijo, bueno, yo si a usted la conozco y me inspira confianza, le voy a dar unas cartas que pienso quemar. Así que Que pienso esas, quemar. sí, esas cartas que le escribió Perón a él y a muchos más, sobre ejercer la violencia contra la Libertadora, me las dio y están en ese libro. Y Benítez estaba en contra de la violencia. Estaba en contra. Dijo, no serán ya 300 muertos como el 16 de junio, ni 3.000, sino que serán 30.000. Ahí nomás. Sí. Claro. Mirá la cifra, además. Sí, la Sí, cifra. además, ¿no? Sí. Sí. Ese libro se leyó mucho en un momento. Sí, Tuvo muchas circulaciones. tuvo circulación, Sí, sí, mucha. se agotó, pero no se reeditó. No se reeditó, ¿y por qué? No sé, hace poco alguien me decía, y no me acuerdo quién, por qué no se reeditaba, y no me acuerdo. Había una razón, porque en general... No, yo creo que era quizás ese tema ya está pasado de moda, No sé si está pasado de moda. Ese tema sé. vuelve siempre. La violencia de los 70. Sí. Y yo pienso que no está cerrado, ¿no? ¿Cuál es la editorial? Hola, Planeta. 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 Revista. Y por ahí ahora escuchan y dicen, cierto Bueno. que estaba ese libro. Y escribiste sobre Alicia Moró de Justo también. Una Digo, biografía para ver cómo elegís sobre los Alicia personajes. Moró de Justo, eso fue un encargo de Planeta. Fue un encargo, Sí, pero sí, te sí. gustó hacerlo, si no lo hubieras aceptado. Sí, yo hubiera preferido Silvino Campo, que Sí. se la dieron a la persona que estaba sentada al lado mío y después no la escribió. Porque yo decía, ¿qué libro? Hay uno de Mariana Enríquez, De que ya la Mariana. nombramos Sí, hoy. ahora, La hermana pero menor. mucho Pero después, muchos sí, años sí, después, sí, sí. mucho después. En ese momento se la Sí. dieron a otro. Se la dieron a otro que no la escribió, y después, bueno, los viajes... Capaz que no la escribió porque es difícil ese libro. Y Era entonces- difícil llegar a ella, sí. También, Sí, sí. y a los que estaban alrededor, sí. Yo Sí. no leí el Y de es- Mariana Enríquez, pero me interesa, sí. Es una personalidad muy compleja, muy atractiva, pero muy compleja. Sí. Por ahí es por eso, digo para consolarte. Y te dieron a Alicia Moró de Justo, que es un gran personaje. Sí, es un también. gran personaje. No, Hoy no se la recuerda Alicia Moró de no, Justo. no, para nada, para Bueno. nada. Pero tuvo su peso en la Argentina. Sí, claro, sí. ¿Y vos qué decís de todo esto que estás hablando? Ni habías nacido en los 70. No, claro. Bueno, nací en el 74. Un poco así. Sí, Naciste- me parece importante que lo reediten. Son esos misterios con los libros que uno no entiende, ¿no? Si un libro tiene llegada o No, circulación pensé que por y ahí, que no los por reediten. razones políticas, pero no lo Puede sé. ser. No lo sé. No sé. No sé. Bueno, capaz que ahora se reedita, que nunca sabemos qué pasa. Sí. Tienen su camino propio, ¿no? Como vos decís, esto de ¿Nunca Estados- se te ocurrió de esta- escribir ficción a vos, Marta? Sí, se me Ah, está ocurriendo. ¿se te Sí. está ocurriendo ahora? Sí. Porque, bueno, el cura Benítez me dio muchas ideas sobre los jesuitas, que mirá qué me bien. interesan, sí. Qué interesante eso. Las misiones jesuíticas. No, eso no. Ah, Pero la voy a hacer como actualidad. Agustina, que no voy a decir mucho. Pero chicas, no me quieren dar primicias. Agustina, ¿vos viajaste a Estados Unidos por este libro? ¿Por El cadáver exquisito? Sí, viajé el año pasado a la Feria de Nueva York. Este año hice una gira que empezó en Washington, en el National Book Festival, que hablamos con otro escritor, adelante de más de 1000 personas, en inglés, yo hablando en inglés. Bien, bien ahí. Sí, muy bien, la verdad que re bien. Después de Washington me fui a Nueva York, de Nueva York me fui a Filadelfia. Todo esto es un día, otro día, al día siguiente y así. Como son esas giras. Claro, Filadelfia, después Austin, después Miami y terminé en la Feria de Medellín, en Colombia, y volví. Y también hice una gira por Reino Unido este año también, que Mirá, fue también se empezamos- publicó allá. Sí, porque en realidad primero se publicó en inglés en Reino Unido y la traducción de Sara para Reino Unido la adaptaron al inglés de Estados Claro, Unidos. claro.
Empecé en Londres, después fuimos a Liverpool, después fuimos a Edimburgo, bueno, no sé, fue como también. Y terminé en Francia en un festival en Saint-Malo, que es hermoso. Sí, vamos. Y también viajé a Oslo este año, y a Varsovia, y a Ámsterdam. Y la semana que viene voy a Chile, a Uruguay, o sea, sí, muchos viajes. ¿Pero eso siempre con Cadáver Exquisito o con No, todo? con Cadáver Exquisito, con Las Indignas, con el libro de cuentos. Las Indignas también, porque este Sí, premio Las que Indignas decíamos también hoy se es con- tradujo a Pero varios te idiomas. pregunto todo esto porque en general, bueno, puede ser en España, puede ser de Italia, pero en Estados Unidos es muy raro que un escritor argentino lo Es muy convoquen raro, tanto. sí. Bueno, como decíamos antes, que te publiquen, pero además que el libro se venda, que Sí, que genere en, todo esto. en Washington hubiese esas 1000 personas que obviamente no vinieron a ver a mí sola. Estaba el otro escritor, Stephen Graham Jones, se llama. Pero es americano. Es estadounidense, sí. Por eso. Pero bueno, el resto de las ciudades, todos los lugares llenos, firmé un montón de horas. Lo publicó una editorial comercial, ¿no? Una editorial Scribner, universitaria. la editorial de Scribner, que es una editorial Scribner, muy epa. importante, que lo publicó, bueno, en su momento a Hemingway, a Stephen King. Bueno, ¿qué decir? Sí, qué decir, ¿no? Felicitaciones. Inclusive me hicieron una entrevista antes de publicarme en Scribner. Ajá. Fue la entrevista más... nunca tuve tantos nervios en mi vida. Inclusive, o sea, para entrevista de trabajo no tuve tantos nervios como con esa entrevista. ¿Pero por qué? A ver. Porque te entrevistan, porque no solo, o sea, apuestan al autor, no apuestan solo a la obra. Entonces quieren saber cómo sos, un poco. Y te una preguntan de tu charla. vida y Sí. todo. Sí. Y salió bien la cosa, Y más o salió menos. bien porque me publicaron. Ah, Pero me acuerdo de los nervios de esa entrevista. Sí. bueno, vamos a desearte suerte por este premio que se define. Gracias. ¿Cuándo? El 18, ahora en noviembre. Creo que Leí sí. acá, esto salió en el diario. De lo todas que te maneras, estoy viendo. independientemente de lo que pase. El 18 ya de es- noviembre, Ya es la importante que te shortlist. nominen porque tu obra se difunde. Pero Y fantástico. Sí. Pero por ahí encima podemos ganar. si ganamos, mejor. Si ganamos mejor. Bueno, mucha Sí. suerte. Muchas gracias. Y Marta, bueno, ahora esperamos el próximo libro. Sí. ¿Eh? Y Veremos. recomendamos estos dos que tengo acá. El poder según Shakespeare, Coronas Huecas se llama, lo editó Mar Dulce. Y el de Agustina Basterrica, Literatura o Muerte. Muerte, un ¿Vos le título pusiste el tranqui. título o se le Sí. ocurrió a la editorial? Vos lo pusiste. Sí. Es que lo empezás a leer y lo primero que digo, el primer párrafo es: si no escribo, me Me muero. muero, Pero así es literal. arranca. O sea, es literal. Y es así. Sí, empiezo a sentir una inquietud y después me empiezo a sentir mal físicamente. Necesito escribir. Yo, la verdad que acá vienen muchos autores, se dicen muchas cosas, pero esto no es un discurso muy habitual. Literatura o muerte. Es que es mi vocación, es mi Está motor. muy bien, está muy bien. Sí. De hecho, ahora estoy, la semana que viene voy a Chile y estoy preparando una conferencia que la estoy puliendo y no puedo dedicarme a escribir la novela y ya es como que los personajes empieza a dar una cosa. empiezan a molestar, como A rebelarse. Sí, Quieren como salir. diciendo, dale. Sentate Ocupate. ahí. Sí. Bueno, ¿cuándo va a salir? No sabemos, falta mucho. No, estoy por la mitad. Bueno, ahí va. Espero que el año que viene, no sé, ojalá. Bueno, ojalá que sí. Suerte. Muchas gracias. Felicitaciones a las Gracias. dos. Muchas gracias Y a vos. bienvenida de vuelta, Gracias. Marta, que 20 años que no venía por Sí. acá. Y no nos vimos, pero claro, estabas afuera. Sí, estaba afuera. Bueno, ahora reinsertándote un poco en Sí. todo este mundo otra vez. Gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Cristina. Nos vemos la semana que viene. Buena semana. Chao.